Me queda tan lejillos la compu. Yo siempre trato de ponerla aquí, pero no me da el cable. Entonces, por eso no puedo. Bueno, chicos, vamos entonces con la segunda parte de la clase. Vamos a terminar de ver los cuantiles. Nos faltan los percentiles y los quintiles. Los percentiles era un tema que teníamos pendiente, no lo hemos visto. Dice que son los 99 valores que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales. Obviamente ocuparíamos una lista de datos, ojalá mayor a 100, ¿cierto? Porque 5 datos no vamos a sacar percentiles. Sí se podría, pero como muy extraño, ¿verdad? Además, los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, 2%, 3%, 4%. Entonces es más fácil a la hora de solicitar un dato decir cuál es el 55% de los datos o cuál es el 38% de los, o cuál representa el 38% de los datos. Es más sencillo trabajarlo con un percentil, ¿verdad? ¿Okay? De esta manera vamos a trabajar con la simbología P y por ejemplo P50 significa hay el percentil 50, ¿verdad? En este caso el percentil 50 va a coincidir con la mediana, va a coincidir con el cuartil 2 y también con quién coincidiría, Hans? Con el decir 5. Con el decir 5, ¿verdad? Como viene acá. ¿Ok? Entonces, ustedes les piden el 50%, ¿dónde se ubica el 50% de los datos? Pueden hallar cualquiera de esos 4 datos, el percentil 50, la mediana, el cuartil 2 o el decertil 5, perdón. Cálculo de los percentiles. ¿Cómo calculamos los percentiles? Ustedes vieron que los cuartiles eran divididos entre 4, los deciles divididos entre 10, porque eran 10 partes, ¿verdad? Ahora, los percentiles es dividir en 100 partes iguales. Por lo tanto, es exactamente la misma formulita, nada más que para hallar la clase lo vamos a dividir entre 100. ¿Ok? Para los percentiles los vamos a dividir entre 100. Ajá, correcto. K por N dividido entre 100. ¿Quién va a ser K? Y el percentil que me estén pidiendo. Si no me piden el percentil, pero me piden cuál dato representa el 75, el 47% de los datos, obviamente ya sabemos que tenemos que trabajar con el percentil 47, porque es la única formulita que nos va a dar un dato tan exacto, ¿cierto? ¿Ok? Y lo mismo, chicos, ahí nada más en lugar de trabajar con la Q del cuartil o la D del decentil o en este caso vamos a trabajar con la P de percentil. El límite inferior, el N que es el número de datos total, el F sub I menos 1 que es la frecuencia acumulada anterior y el A sub I que es la amplitud de la clase. Ven que es la misma fórmula. Estas formulitas es la misma para trabajar en datos agrupados, ¿verdad? Agrupados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si no fueran datos agrupados prácticamente es solamente ubicar la primera formulita, ¿verdad? En ese caso, bueno, de los cuartiles n más 1 dividido entre 100, en ese caso, ¿verdad? Si buscamos el 99 por n más 1 dividido entre 100, así hallamos el percentil 99 si no fueran datos agrupados. Pero por lo general vamos a trabajarlo con las tablitas de frecuencias absolutas. ¿Ok? Pues nada nuevo, ¿verdad? Lo único que estamos incluyendo es cómo se clasifica o cómo clasifican los percentiles al conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, trabajemos igual en esta misma tablita. No me sale el teclado ahí. Ok, entonces vamos allá. En este caso, por ejemplo, el percentil 35. ¿Ok? Vemos que ustedes les están pidiendo cuál es el dato que representa el 35% de la clase en este caso. Entonces, el percentil 35. Quiere decir que K va a ser igual a 35. Para determinar la clase, vamos entonces a hallarlo con la formulita K
Esto nos daría entonces K, que sería 35, por N, que sería 65, que es el total de los datos, entre 100. Ven que aquí no tenemos 100 datos. No tenemos 100 datos, pero esos 65 datos los podemos dividir en 100 partes. ¿Verdad? Eso nos da, ¿cuánto les da, chicos? Muy bien, 22,75. ¿En qué clase se ubica esta frecuencia absoluta acumulada? En la tercera, ¿verdad? Porque aquí llega hasta 18. Esta frecuencia acumulada absoluta sería de 19 a 34 y el 22,75 estaría entre 19 y 34. Entonces vamos a trabajar con la tercera, ¿verdad? Que sería de 70 a 80. Entonces esto implica que la clase que vamos a trabajar será de 70 a 80. Siempre tienen que escribir todos estos datos, ¿verdad, chicos? Muy importante. Ahora sí, como ya sabemos que la formulita es igual, lo único que cambia es la clase dividida entre 100 y la Q y la D por P, porque estamos trabajando con percentiles. Entonces vamos a hallar los datos que nos hacen falta. El límite inferior, ¿cuál sería? 70, muy bien. La frecuencia acumulada anterior 18. sería 18, muy bien. La frecuencia absoluta 16, muy bien. Y la ampliación de la clase, que es la misma, ¿verdad? Que se mantiene en este caso. Como estamos trabajando en la misma tablita para todos los ejemplos. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esos 4 datos, entonces podemos aplicar la formulita del percentil. Y sería, percentil va a ser igual al límite inferior más la clase, que sería K por N entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud. Siempre escriban la fórmula, jóvenes, no sean perezosillos, ¿verdad? Siempre escríbanla para que puedan trabajar de una manera más ordenada. ¿Quién sería entonces el percentil 35? 70 más, ahí ya colocamos el resultado, no vamos a escribir otra vez esa formulita, ¿verdad? Que sería 22,75 menos 18, esa resta lo dividimos entre 16 por 10. ¿Cuánto les da este percentil 35? Muy bien, 72,96, sin redondear. Ok, Eso, sí, dejémoslo sin redondear. Ok, ese sería el dato que representa, o hasta ahí llegaría el 35% de los datos. 72,96. Si trabajamos con salarios, estaríamos diciendo que el 35% de los trabajadores ganan entre 50,000 y 72,000 colones, ¿verdad? Más o menos, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera una interpretación de percentil. Si yo les preguntara, ¿cuál dato representa el 60% de los datos? ¿Cuál valor, mejor dicho, representa el 60% de los datos? ¿Qué le tendrían que averiguar? Percentil 60. Averigüen ustedes el percentil 60. ¿Sí? Lo mismo, que es lo único que cambia, chicos. La K, ¿verdad? En lugar de 35 sería 60.
Y de tarea les queda averiguar los percentiles del 1 al 99. Y yo en serio. ¿Qué fue lo que dijo usted? La tarea, y no, y la otra tarea no. ¿Qué fue lo que usted acaba de decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué? Entre este ejercicio y el otro, que acá cambia por 60. Ok. Ujú. Bueno, chicos, yo sí les aconsejo que saquen todos los que quieran, ¿verdad? Todos los que quieran y puedan, para que practiquen bastante esta formulita, ¿verdad? Claro, básicamente es el mismo, la misma estructura, menos que cambias el valor de K. Correcto, por eso se llaman cuantilos, porque los cuantilos lo que hacen es clasificar la serie de datos en partes iguales. Entonces, los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales para sacar en porcentajes. Y los percentiles en 100 partes iguales. ¿Sí? 83.57, 56. Claro, con mucho gusto. Pero el resultado que hagan no es porcentaje, ¿verdad? No, es el dato que representa ese porcentaje. O sea, en este caso que les dio 72,96, ese es el dato que representa el 35% de los datos. Donde se ubica el 35% de los datos. ¿Cómo van viendo estos temas, chicos, de los cuantilos? Vamos bien. Es que al principio lo que cuesta es aplicar estas formulitas, pero entre más practiquen ustedes van a ver que las formulitas es muy simple. Lo único que tienen que tener cuidado es en esta parte, chicos. Estos 4 datos son fundamentales. Ahí es donde pueden fallar, tengan mucho cuidado. ¿Okay? ¿Cuánto les dio el cuartil y el percentil 60? Muy bien. Nada más vamos a colocar el resultado, ¿les parece? Porque es la misma formulita. Entonces, el percentil 60 les dio 83,57. De este no les voy a poner una práctica específica porque imagínense, es del 1 al 99 menos el 35 y el 60. Ustedes escogen cuáles quieren sacar. Saquen unos 2 más, chicos, unos 2 percentiles más para práctica. Así como hicimos ahora con los cuartiles y los deciles. De los percentiles obtengan ahí unos 2, 3 datitos más para que practiquen. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Con los percentiles? ¿Vamos bien? ¿Puedo pasar la página? Estoy cansada. Profe, este tema... Ese dato representa el 60% de los datos. O ahí se ubica, hasta ahí llega el 60% de los datos. Es decir, de 0 a 60, a 60% de las personas pueden ganar de 50 a 83,000 colones. O el 40% de las personas ganan más de 83,000 colones. Vean, chicos, esto es muy importante, ¿verdad? A partir de qué salario las personas ganan menos del 60% del percentil 60, ¿verdad? Porque recuerden que el percentil 60 me divide en ese caso en 2 partes. Las personas que ganan el 60% de un salario o las personas que ganan un 40% de un salario. Puede ser esos dos datos. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos ese percentil 60? Si ustedes les dicen interpreten los datos, si estamos hablando de salarios, diríamos un 60% de los asalariados gana entre 50,000 y 83,000 colones aproximadamente. ¿Se puede decir que ganan menos de eso? ¿Perdón? Que un 60% ganan menos de 80. O gana menos de 83,000 colones. Profecía decimales, a mí no me están dando Sí, ciudad decimal. O pueden decir que un 40% gana más de 83,000 colones. Ese podría ser otro dato de interpretación. Cualquiera de los dos. Lo importante es que sepan interpretarlo. Es que depende de lo que les pidan. Por ejemplo, chicos, si ustedes les piden el dato donde se ubica el 50% de los datos, tienen 4 opciones para calcular. Como es el 50% de los datos, pueden calcular la mediana. Pueden calcular el cuartil 2.
¿El decil 5 o el percentil 50? Ajá. Por ejemplo, chicos, una pregunta en un examen, así, calcule el valor donde se encuentra el 50% de los datos. Tienen esas 4 opciones que calcular, lo que ustedes quieran calcular, va a dar el mismo resultado. Pero, si me piden, por ejemplo, el 70% de los datos, ¿cuál sería más fácil calcular? ¿Un cuartil, un decil o un percentil? El 70% de los datos. ¿Ah? Es que yo creo que sería lo mío. No sería un percentil. Un decil por ciento. O también un decil. O un decil. Puede ser el percentil 70 o un decil 70. ¿Cierto? Pero si a mí me piden el 69% de los datos, es un percentil porque es la única formulita que me acumula los 100. Exacto. Entonces eso va a depender de lo que les piden. Piden el decil 70 y No, digamos que no les estoy pero diciendo. piden digamos, el 70% y lo hago así con un percentil. Puede hacerlo con un percentil 70 o con un decil 70 porque los deciles va dividido en 10 partes también, cualquiera de los dos. Pero algo más específico, por ejemplo, si les piden a ustedes el 48% de los datos, un percentil, porque con decil ni cuartil pueden sacarle 48%, a menos que lo hagan por partes, ¿eh? No, o sea, toda la vida, ¿verdad? Además sumando y todo. Perdón, decil 7, sí, gracias, perdón, decil 7, sí. Decil 7 o percentil 70, gracias. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, este tema sale en la tarea. Ay, no me acuerdo. O la tarea es como otro tipo de No me acuerdo, yo creo que es de lo mismo porque en la materia que nos dieron, ustedes saben que yo me baso en un folleto que nos dan, ¿verdad? Ya una profesora que hizo. Ahí venían muchísimos ejercicios, entonces de esos ejercicios yo lo que hice no fue dejarles unos a ustedes aquí de práctica y otros dejárselos de tarea. Entonces, sí, ahí revisen, cualquier cosa ahí me escriben. Recuerden que es preferiblemente que lo hagan en grupos, ¿verdad, chicos? Para que entre todos se ayuden y practiquen. Bueno, al menos yo creo mucho en el trabajo en grupo, ¿verdad? Muchos cursos en la U yo los pasé así, estudiando en grupo. Tenía una compañera que era muy muy buena y explicaba muy bien, entonces eso le ayudaba a uno muchísimo. Caso contrario pasa cuando uno tiene un profesor y uno llega a la hora de tutoría y es terrible, ¿verdad? No le explica a uno. Por ejemplo, yo en la UCR tenía que hacer fila para que me atendieran a la hora de consulta. Y una vez era tanta la fila que llegué y nada más le pude hacer una consulta porque ya se había acabado la hora de consulta. Entonces, yo creo mucho en el trabajo en grupo. El trabajo en grupo ayuda a que entre ustedes mismos se aclaren dudas. Y si todos tienen la misma duda, pues solo una persona me escribe y no me escriben 5. ¿Verdad? Es más sencillo. Pero igual, chicos, con mucho gusto en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto, ¿verdad? Ok, jóvenes, ese es el tema de percentiles. Y ya finalmente, para terminar el tema de los cuantiles, están los quintiles. Son 4 valores que dividen al conjunto en 5 partes iguales. O sea, el 20, en 5 partes iguales, ¿cuál sería? El 20, no los puse aquí, ¿verdad? Representan el 20% cada uno, el 20, el 40, el 60, el 80 y el 100%. Ok, ya es la hora, chicos, ya a esta hora ya estoy yo viendo chinitos. Entonces dicen, el concepto de quintil, y en términos más generales de percentil, es extremadamente útil y por lo tanto nos centraremos por un momento en este tema de quintiles. Un percentil ya habíamos dicho que representa el 1% del total de individuos de una población, por ejemplo, ¿verdad? O el total de datos, observaciones, también llaman en algunos libros. Un quintil representa el 20% o un quinto o la quinta parte, por eso se llama quintil, ¿verdad? La quinta parte de un total de datos, puesto que un quintil representa una quinta parte de la población o de los datos observados, ¿verdad? Obviamente hay 5 quintiles en cualquier población. O sea, el 100% de la población yo lo puedo dividir en 5 partes. ¿Okay? 20, 40, 60, 80%. Ahora sí, entonces un poquito de teoría, por eso dice que nos vamos a detener un poquito acá, ¿verdad? Dice, entonces, en toda población hay 5 quintiles, 4 cuartiles, 10 deciles y 100 percentiles. ¿Ok?
ya para terminar el resumen. El único que no coincide con la palabra de cuarto, cuartil, quinto, quintil, ¿verdad? Décimo es percentil, de 100, ¿verdad? Por cierto, el término quintil significa un quinto, cuartil, un cuarto. Los quintiles pueden representar muchas cosas y se usan frecuentemente para representar el nivel de ingreso familiar. Digamos, en ejercicios para ingresos económicos, ¿verdad? Los quintiles de ingresos se obtienen al ordenar la población. Por ejemplo, en un país o región determinado, desde el individuo más pobre hasta el individuo más rico. Es decir, de menor a mayor, ¿verdad? En práctica se usan familias, ¿verdad? Y luego dividir esa población en 5 partes iguales. Entonces dice, los quintiles generalmente se les asigna un nombre de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, por lo general. Pero aquí en los quintiles yo los voy a trabajar con K, porque si no parece que es cuartil 1, cuartil 2, ¿se acuerdan? Cuartil ya los habíamos trabajado con K, con Q, perdón. Entonces vamos a trabajar los quintiles con K. ¿Okay? El 20% de los individuos más pobres representa el primer quintil, es decir, aquí ponemos Q1, pero vamos a trabajar con K1. El siguiente 20% del nivel de pobreza representa el segundo quintil y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el quinto quintil. ¿Okay? Entonces ven que esto de los cuantiles es prácticamente dividir los datos que nosotros tenemos en ciertas proporciones. Y en ciertas proporciones me refiero a cuántas partes quiero yo dividirlo. En 4, en 5, en 10 o en 100. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ok? Entonces hay un poquito de teoría para los quintiles. Ahora sí, vamos a calcular el quintil 4 y el quintil 5. Entonces, como les dije, vamos a trabajar con K. No vamos a trabajar aquí con la Q para que no confundirnos con el cuartil. Entonces, igual, chicos, para la clase, vamos a trabajar aquí con datos agrupados. Para la clase, vamos en lugar de trabajar con la K, que era el número de quintil, va a ser una C. Vamos a cambiar un poquito aquí nada más para no confundir las otras letras. N igual va a ser el número total de datos y aquí lo vamos a dividir entonces entre 5 porque son 5 partes, ¿verdad? Donde C va a ser el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3 o el quintil 4 o el quintil 5. El 4 es 5. Ah, pues vamos a buscar el 4 y el 5. Y la formulita del quintil, en lugar de trabajarlo con una Q, vamos a trabajarlo con una K, para no confundirlo, como les digo, con el cuartil. Entonces, el quintil 1 o 2 o 3 o 4 o 5 va a ser igual a la misma formulita que hemos venido aplicando. El límite inferior más la clase, que sería C por N entre 5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta por la amplitud de la clase. ¿Okay? ¿Qué nos están pidiendo entonces, chicos? Nos están preguntando por el quintil 4. Solo para este último vamos a trabajarlo con K, chicos. O al menos que me propongan otra letra. ¿Verdad? En algunos utilizan la K, otros utilizan la Q, pero a mí no me gusta usar la Q porque ya estaba para cuartiles. No sé. Pero, ¿qué pasa si se pone una Q, pero se sabe que se está trabajando con O Q5. Para dejarlo igual, dicen Digo ustedes. yo, no sé, digamos que por ejemplo uno está haciendo el examen y uno pone Q. O sea, que lo dejemos igual aquí K. Yo diría K que por sí. N entre 5. Es que lo único que marca diferencia es por cuánto se Sí, el divide. 5 lo ayuda a uno a saber. Y que, verá que quintil suena, bueno, es que no, para no, A 15. sí. ¿Qué letra podemos usar, chicos? Que no se les enrede a ustedes. Número romano. La P de pentágono de 5. No, porque también Percentil. 5 quintas partes. Y números romanos, una V. No, porque vamos a ver variantes. Es como. Usamos esa K y ahora tenemos como 5. O pongámosle una K minúscula.
Yo lo dejaría con Q No, porque a mí se me va a confundir. Una K minúscula. una Q minúscula, perdón. Ajá, ajá. Ven, ya hoy ya está ahora, chicos, ya no. Y las letras de antes. Doble. O es quintil. Póngamele el quintil aquí un 5, ¿eh? Sí. Sí, a ver cómo le dice en el examen. Ay, Y imprimir uno y ponerle el 5 después de Sí, chicos, esto uno lo puede cambiar porque la verdad es lo mismo. Lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿verdad? y yo apoyo la moción de la Entonces, el quintil es que suena como de quintales. Ese es el símbolo de quintales. Y Pero yo, no sabía. Entonces, el quintil K. Lo dejamos así entonces. Chicos, ¿les parece? ¿O qué otra letra? Ustedes me dicen. Es que es para no escribir quintil. mucho mi cuaderno. Dejémoslo con una Q minúscula y con 2 rayitas. Para que no parezca un 9, ¿verdad? Por eso les puse 2 rayitas, para que no parezca un 9, chicos. ¿Ah? ¿No puede hacer qué? Es que como les digo, en algunos libros viene con la Q, pero para mí es cuartil. En algunos libros viene con C, con AK mayúscula, pero ya estamos acostumbrados a trabajar la K para las partes, ¿verdad? Démosle una Q minúscula. Y con 2 rayitas abajo, ¿verdad? Para que no lo confunda con el 9. ¿Ok? Bueno, entonces se quedó ahí en la anotación. Ah, bueno, aquí tengo que corregirlo también, ¿verdad? Ya no sería C, sino K. Para que quede igual, entonces. Ok, chicos, entonces, ¿quién sería el quintil 4? Ok, entonces vamos a trabajarlo. ¿Quién es la clase? Vamos a trabajarlo aquí con otro color. La clase sería igual a K por N entre 5. Sería igual. Ah, bueno, este tengo que corregirlo también porque esta es la misma tablita que copié antes. Entonces K sería 4, ¿verdad? Porque me están pidiendo el quintil 4. Por N, el total sería 65 dividido entre 5. ¿Cuánto les dio esto, chicos? 52, muy bien. Quiere decir que está en la clase de 90 a 100, muy bien. Por lo tanto, ya podemos dar los otros datos, ¿verdad, chicos? ¿Cuáles serían los otros datos? El límite inferior, que sería 90. La frecuencia absoluta acumulada anterior, si estamos aquí en 90, sería 48. Muy bien. La frecuencia absoluta de esa clase, 10. Y la amplitud se mantiene, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos entonces que el quintil 4 va a ser igual al límite. Ah, bueno, ya pusimos la formulita ahí arriba, ya pongamos aquí los datos, ¿verdad? Sería A90 más 52, eso fue lo que dio la clase, menos la frecuencia anterior, que sería 48, entre 10 por 10. Esto les dio 94. ¿Qué quiere decir, jóvenes, este 94? que a partir del número 94 ya cuenta como la parte de... No. Porque es el quintil 4. O sea, de todos los datos, aquí tenemos el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3, el quintil 4
podría contar como un 94%. Este es el 20, Digo, un 94%. Esa es la oposición. este es el 40, Un 40%, este es el 60, un 60%, el 80 y este representaría el 100, 100. Entonces quiere decir que el quintil 4 80, a ver. representa el 80% de los datos. Si a ustedes les preguntaran por el 80% de los datos, pueden trabajarlo con un quintil 4, pueden trabajarlo con un percentil 80 o un decil 8. Sí, un ejemplo. Quiere decir entonces que un 80% de los asalariados gana entre 50.000 y 94.000 Profe, colones. digamos que en un examen preguntan averigua el 60%. Ajá. Ah, bueno, sí, ya con todo lo que llega a eso no sabe que tiene que sacar Que pueden ser 3. varios. El quintil 3 Ajá, o el percentil 60 ajá. o el Eso, a eso me Decir refiero, seis. o sea, uno puede utilizar el que más le queda. sí, el único que es más específico es cuando, Percentil. exacto, el percentil. Profe, y usted. O por ejemplo un 15% de los datos. Ya un 15% de los datos ya no podemos usar ni Y ya. deciles ni quintiles. Y digamos, sea que se use mientras dan igual, digamos. Sí, dan igual. De hecho, hagan la prueba. Hagan la prueba. Se ponen en este dato, por ejemplo, en esta misma tablita. Háganse el ejercicio ustedes, chicos. Saquen la mediana, que es el mismo que el cuartil 2, ¿verdad? Sacan el cuartil 2, sacan el percentil 50, sacan ¿cuál otro es? El decil 5 y van a ver que les va a dar lo mismo. Profe, y usted en este caso, si nos llegara a preguntar un 50%, no se puede. O solo. Sí, No se como puede va de qué? 20 en 20. Ah, no, ya, aquí no, aquí con quintiles ya no se puede sacar el 50%. Los quintiles van de 20 en 20. Sí. ¿Vea qué pasa? De 40 a 60, entonces ya no podrían Pero utilizar el el examen quintil. puede especificar que quiere que van con decirles, Eso queda a gusto de usted. Profe, si pide un 15, pues irá con percentil. Correcto, porque ya un 15% no se puede representar con cuartiles, ¿verdad? Porque el cuartil los cuartiles son 25, 50 y 75%. Los deciles son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿verdad? Los quintiles son 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces ve, ya un 15 ya no calza en ninguno de ellos, sería con un percentil. Entonces vean que eso ya ustedes, digamos, lo tienen que sacar como por lógica. ¿Cuál formulita deberían de usar? Si pueden usar varias, obtengan todas. Por ejemplo, en un percentil 80, gracias. En un percentil 80 pueden sacar un quintil 4 o pueden sacar un decil 8. Calculenlo ustedes para que vean que les va a dar lo mismo. Sería muy interesante que hagan ese ejercicio. ¿Listo, chicos? ¿Ok? ¿Cuál daría entonces el quintil 5, que era el otro que les estaban pidiendo? Percentiles y quintiles. El quintil 5, chicos. Todo primero una hojita de asistencia. ¿Jóvenes? Sí. ¿Para qué? ¿A la tablita? Ahí. Eso representa el 100%, ¿verdad? El quintil 5. Se los estoy poniendo, pero nunca se los van a pedir porque obviamente el quintil 5 va a ser el total de datos, va a ser el último dato, ¿verdad? Ahí lo van a corroborar nada más. En realidad uno saca el quintil 1, 2, 3 y 4.
les dio, chicos? 120, ¿verdad? El quintil 5. Sí, por general no se pide, es como pedir el decil 10 de por ciento, ¿verdad? O el cuartil 4, les va a dar 100%. Nada más para que ustedes hicieran ahí la prueba, eso les va a dar 120, que eso representa el 100% de los datos, ¿verdad? ¿Ok? En cuestión de análisis no tiene ningún sentido decir 100% de los salarios va de 50.000 a 120.000. Estamos en lo mismo, ¿verdad? No sé si como un gran análisis, ¿verdad? Que uno diga, ay, wow, ¿verdad? Ok, chicos, hasta aquí terminaríamos entonces con los cuantilos. No sé si tienen dudas. Yo pensé con la materia. ¿Ah? Yo pensé que decir con la materia. No, todavía nos faltan 2 temitas más. ¿Ya puedo pasar la página, chicos? ¿Sí? Ok, ahora viene eso de práctica, chicos. Ustedes lo hacen en la casa, ¿verdad? No, una enfermera no. Ven, chicos, de este dato les están pidiendo algo muy específico. Le dan una serie de datos y le dice determine el primer cuartil, el tercer cuartil, el decil 4, el percentil 80 y el quintil 3. Pero este no es una de frecuencias absolutas. Esto es muy sencillo, entonces nada más bien. Ajá, esto es muy sencillo. Y ahora vamos a ver un tipo de gráfico que no hemos visto. Este tipo de gráfico se ve con los cuartiles. Ya ustedes vieron los diferentes tipos de gráficos que hay, ¿se acuerdan? Los de barra, los laterales, los polígonos de frecuencias acumuladas. Bueno, entonces ¿cuáles hemos visto? Vamos a hacer falta. Sí, hasta el momento lo único que hemos visto, Marlon, es los cuartilos. Eso es lo único que hemos visto para el examen, hasta el momento. Sí, eso le lleva cuartiles, deciles. Percentiles y quintiles. Hasta el momento es lo único que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo graficar en caja. O una gráfica de caja, también le llaman gráfica de caja y bigotes. No sé por qué, no me pregunten, seguro porque nunca le digo que a la cajilla con unos bigotes, pero... Es que a los lados queda como rayita. Ajá. Es muy sencillo, lo que quiero nada más es que interpreten los cuartiles a la hora de graficar. Eso es todo. Claro, hay muchos gráficos que uno podría utilizar en lugar de los cuartiles, pero eso es muy específico para identificar el 25, el 50 y el 75% de los datos. ¿Ok? Entonces dice, se construye con base al primer cuartil y el tercer cuartil. O sea, necesitamos hallar el primero y el tercer cuartil de los datos. Esos cuartiles van a definir los límites de la caja. Vamos a hacer como una cajita al final, que uno dibuja. La caja tiene una línea que la cruza y esta corresponde a la mediana. ¿Quién era la mediana? El cuartil 2. Entonces, en realidad tenemos que hallar los 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Verdad? Ahora, vamos a ocupar también el rango intercuartil. El rango intercuartil es una formulita que se resta el cuartil 3, el resultado del cuartil 3, menos el resultado del cuartil 1. En este rango intercuartil, se concentra la mitad de los datos alrededor de su mediana. ¿Okay? Y un rango intercuartil pequeño indicaría que el 50% de los datos se aleja de la mediana. Y si es muy alto ese rango, más bien indicaría que esos valores fluctúan en un rango muy grande, o sea, más bien se van a acercar más a la mediana. Entonces, ahí para que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en la gráfica. Otro dato que vamos a ocupar para graficar serían los bigotes. Así no se les va a olvidar, el bigote A y el bigote B. Los bigotes salen de la caja y llegan hasta el valor mínimo y máximo. ¿Quién es el valor mínimo y quién es el valor máximo? El valor mínimo es el dato más pequeño y el valor máximo es el dato más grande que me dan de la lista. Si fueran edades, la edad mínima y la edad máxima, ¿verdad? Y hay una fórmula para determinar cada uno de esos bigotes. El primer bigote o el del lado izquierdo se halla restándole al cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil, que el rango intercuartil es el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿verdad? Y el bigote B o el bigote 2 se halla al cuartil 3 más bien sumándole 1,5 por el rango de intercuartil.
que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces es muy rarillo, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Es muy rarillo y solo viendo fórmulas. ¿Ok? Entonces vean este ejemplo. Tenemos un ejemplo, digamos que de edades. Edades que puede ser de personas que hayan ingresado a un curso de Excel, por ejemplo. De Excel avanzado para personas adultas mayores, ¿verdad? Todas las edades van de 47 a 96 años. Quiere decir que hay 15 personas en ese grupo de Excel. Hay una de 47, dos de 52, una persona de 57 años, dos personas de 58 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Tenemos una tablita, ya está completa con las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Ven? Ya aquí lo hicimos. O sea, no tienen que hacerlo. En el caso de que en el examen puede ser que yo no les ponga la tablita para ver. Profesora, Pues ellos saben quién es. pero eso, entonces, se la pone. Ya lo sabes. Ahí se ganan unos puntillos por algo que ya saben hacer. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hallar? Cuartil 1 y 3. Cuartil 1, 2 y 3. Porque en realidad vamos a ocupar los 3, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el cuartil 1. En realidad este es mucho más sencillo, ¿verdad? Yo lo tengo con una formulita mucho más sencillo. Bueno, un cuartil. No, sí se puede poner. Está fácil. Yo no aprendí. Mira, ¿por qué usa esta formulita? Ah, es que esta es la formulita que viene en el ejemplo. Sí, pero el cuartil 2 era K por N entre 4, ¿verdad? Chicos, ¿Cuartil cuál? K por N entre 4. Es que yo usé otra formulita que viene en esa página. Me parece si me da igual. Sí, da igual. Podemos usarlo con esta misma. Que tenía otra formulita. Bueno, vamos a averiguar el quintil 1. El quintil 1 para datos acumulados sería K por N entre 4. Esto nos daría K, que sería 1. Cuartil. Ay, perdón. Cuartil. No golpean mucho. Son las 8 de la mañana. Es cuartil. Yo he trabajado desde las 8 de la mañana. Entonces no Pero el bebé necesita dormir ya. Sí. Y ya me canso un poquito más, ya me quedo sin ojo. Ya me quedo sin aire. Por 15. Dividido entre 4. ¿Cuánto les da esto, chicos? 3,75. Esta es la posición en la frecuencia acumulada. 3,75. No estaría acá porque aquí llega hasta 3. Estaría en esta de acá. Entonces quiere decir que aquí estaría el quintil, Aquí sin clases. perdón, cuartil 1. Ah, sí, vamos. Pero ahí estaban en todas ustedes. El cuartil 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero como funciona tan bien, ven que eso no son series y también nos está funcionando, ¿cierto? ¿Ok? Profe, aquí no es necesario sacarlo del límite, eso, No. que no son clases. No, porque ya más bien estamos para graficar. Aquí solo lo que hay que hacer es como restar el cuartil 3, el cuartil 1 y eso. Sí, ya hallamos el cuartil 1. Hallen el 2 y el 3, chicos. Vamos a hallar el 2 y el 3 y ahorita vamos a ver qué hacemos con cada uno de esos datos. Vamos con el cuartil 2, que el cuartil 2 es la mediana, ¿verdad? Lo que vamos a hallar, chicos. Profe, ¿Ah? ¿cómo se hace con las fórmulas que uno no al principio? También. Las dos no sirven. Las dos no sirven. De hecho, si ustedes lo hacen, es que yo los tengo con esas. Con N más exactamente lo mismo. Pueden trabajar con eso para que sí se acostumbren a trabajar cuando son matriculados. Pero también funcionan con nosotros, chicos. Ven que estos no son clases. Jóvenes, chicos, estos no son clases, ¿verdad? Pero también pueden trabajarlo con el N más 1, N más 2. Lo que pasa es que yo trabajo aunque no es con clases, es porque aquí ya están en una tablita las frecuencias absolutas y las acumuladas, entonces podemos trabajarlo con esta formulita. ¿Lo ven?
Trabajaría con la otra fórmula de n más 1 entre 4 y 3n más 1 entre 4 si, jóvenes, no me aparece esta tablita de frecuencias absolutas, o sea que me aparezca la lista de datos. Entonces con la lista de datos ahí sí yo lo hago con las formulitas sencillas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, ¿cuánto les da la mediana? Sería 2 por 15 entre 4. ¿Cuánto les da? 7,5. Ah, mira, aquí no lo puse arriba, ¿verdad? ¿Cuánto era? $57 era, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Otra fórmula para qué? ¿Cómo otra fórmula? Sí, la del examen pasado, digamos. Sí, n más 1 dividido entre 2. ¿Pueden usar eso también? Bueno, tienen que tener cuidado porque estoy usando esa, porque está en una tabla y ve que aquí están los datos repetidos. Si lo quieren trabajar con ese, tienen que poner 47, 52, 52, 57, 58, 58, o sea, tienen que hacer una lista de datos. Entonces no pues. Por eso estoy usando esa, porque es una tablita. Si a ustedes les apareciera así en un renglón todos los datos, entonces sí trabajan con la sencilla, que viene en el examen pasado. Ok, está en la posición 7,5. En la frecuencia absoluta acumulada 7,5 estaría entonces en esta, ¿verdad, chicos? Aquí estaría el cuartil 2 o la mediana, que es 65. ¿Qué nos falta, chicos? El cuartil 3 por 15 entre 4. ¿Cuánto les va? 11,25. 11,25. Quiere decir que está en la frecuencia absoluta acumulada acá, ¿verdad? ¿Verdad? No puede ser nada de arriba, tiene que ser nada de abajo. Este sería entonces el cuartil 3, 71. Mi número preferido. Bueno, uno de los números preferidos. Ok, chicos. Ya obtuvimos el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana, que eran parte de las formulitas que ocupábamos para graficar. Ahora necesitamos hallar a quiénes. Al rango intercuartílico. Ustedes me están dando las palabras. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico se calculaba como una R sub I, que era el cuartil 3 menos el cuartil 1. Es una resta común y corriente, chicos. ¿Cómo se llama su rango? Intercuartílico o intercuartílico. Ok, entonces tenemos que el rango intercuartílico va a ser, a veces es más nombre, ¿verdad? Que formulillas, ¿verdad? Sería 71 menos 57. El rango intercuartílico sería 14. Muy bien. Entonces ven acá. Se le pregunta como RI nada más, ¿no RI, ¿no? Primera RI C. Bueno, sí, bueno, en algunos libros viene RIC y RI, como quieran poner. Yo la verdad solo lo pongo RI. No, porque esto ya, digamos, los percentiles y eso ya ellos lo hablan. Profe, pero vieras que yo tuve una compañera en estadística y ellos en el examen que pasó no vieron el último tema que nosotros vimos, solo vieron lo de probabilidad. ¿Sí? ¿Sí? No les aplicó. Ah, entonces vamos súper bien. Sí, de hecho, Yo preocupada. yo le pregunté a un amigo sobre el examen y un tema no, me dijo que no sabía. Pero por ejemplo sí les entró percentiles, ¿verdad, Ah, sí, chicos? sí, supongo que sí, pero no sé. Ay, yo tengo que hacer eso. Pero mis sobrinos que no me dejan agachar. No, yo lo cuento. Me cuidan un montón. Ok, entonces esta es la primera parte, ¿verdad? Sacar los cuartiles y la mediana. La segunda parte para graficar es sacar
rango intercuartílico. Y la tercera parte es hallar los bigotes, los famosos bigotes, ¿verdad? Entonces vamos a hallar el bigote 1 con el bigote A, que sería el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Verdad? Para no poner ahí. Siempre va a ser 1,5. Siempre, esa es la fórmula. Entonces, el bigote A va a ser igual al Q1 cuartil 1, que sería 57, menos 1,5 por 14. ¿Cuánto les da este bigotillo? 36, muy bien. Profe, 50, no, pero el 57 menos 1,5 nos van de paréntesis. Ah, no, es que en lugar de poner aquí Q3 menos Q1, que era el rango intercuartílico, de una vez puse el resultado, que era 14. Entonces, ¿Lo vieron, chicos? Es que la formulita dice así: Q1 menos 1,5 por Q3 menos Q1. Pero este Q3 menos Q1 es el rango intercuartílico. Entonces, para no evitar la fatiga. Profe, ¿y ese bigote da el máximo y el mínimo? ¿Así es, verdad? No, el máximo y el mínimo lo da las edades. ¿Cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo? Ahorita les voy a explicar cuál es la función de los famosos bigotillos. Ok, vamos con el bigote 2 o el B, que sería el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico. Esto nos daría 71 más 1,5 por 14. Este nos va a dar 92. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad, chicos? Para graficar. Tenemos vean, el valor máximo y el mínimo están acá. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. O sea, el dato menor y el dato mayor. O sea, ya nos lo dan ahí en la tablita. Estos bigotes, chicos, nos dan valores atípicos. Es decir, todos los valores que estén antes de 36 y después de 92 no los vamos a tomar en cuenta para el análisis. Es decir, se les llama atípicos. O sea, solo no se toma en cuenta el 96. Correcto. Entonces, aunque el 96 es una edad, no es referente para esta investigación en partido. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Pero el dedo no más que todo. Entonces, eso es lo que quiere decir los bigotes, ¿verdad? Como diciendo los límites, donde antes de este valor y después de este valor van a ser valores que le llamamos atípicos, es decir, no los vamos a tomar en cuenta en la investigación. Por ejemplo, como decía la compañera, el valor 96 es un valor atípico, no va a ir incluido en la investigación en este caso. Sí para graficar, pero no dentro del análisis de la investigación. O sea, lo que marca los valores atípicos son el 36 y el 92. Antes de eso y después de eso, como diciendo, no vale nada los valores que están ahí. Antes de eso o después de eso no los vamos a tomar en cuenta. Son mantequilla. Los que están entre 36 y 92. Eso sí, porque ahí va a ir la gráfica. Pero igualmente se ponen en la gráfica. Sí, se ponen en la gráfica, correcto. Entonces, ¿cómo va a quedar la gráfica, chicos? Yo me adelanté un poquitito. Porque ya imagínense hacer este dibujo yo aquí toda la vida, ¿verdad? La gráfica queda un poquito diferente, no queda una gráfica como con un eje X y un eje Y. Por lo general solo se utiliza el eje X, que es donde vamos a colocar los datos. Y hay veces en que, por ejemplo, esto es un dibujo de una interpretación española, va hacia abajo. Pero por lo general uno nada más coloca el eje X y dibuja hacia arriba, como estamos acostumbrados a dibujar. O sea, este mismo dato, nada más que la figurita quedaría arriba. Entonces, este mismo dato, nada más que esta figura quedaría arriba. Pero eso Pueden hacerlo como ustedes gusten, abajo o arriba. Es nada más para siempre hacer representar. una raya. Sí, solo vamos a trabajar con el eje X. El eje Y no son datos que los vayamos a graficar. Vamos de acuerdo en este caso. Ok, chicos, voy a para ver si consigo unos colorcitos así como parecidos a esos.
Entonces, habíamos dicho que el cuartil 1 y el cuartil 2, ahí trabajamos con la mediana. Vamos a trabajarlo aquí con el rojo. La mediana es este valor de acá. ¿Que nos dio cuánto, chicos? 65. Esta mediana nos está representando el 50% de los datos, ¿se acuerdan? ¿Jóvenes? ¿Ok? ¿Ven que ahí estamos graficando? ¿Por qué dejé este espacio? Porque aquí empieza el 0, ¿verdad, chicos? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, que son las edades que estamos trabajando. Mira, puse 62, es 65, ¿verdad? 65 es la mediana, es esta lineecita que está acá. Vamos a ir trazando líneas punteadas para cada valor. ¿Ok? Luego, ocupábamos el cuartil 2, que era 65. Bueno, ya lo pusimos, que era la mediana. El cuartil 1, que era 57, está más o menos acá, ¿lo ven? Voy a ponerle otro color. Aquí está el 57. Este representa el cuartil 1 y el cuartil 2 es 71, ¿verdad? Por aquí está el 71. Este viene siendo el cuartil 3. 3, gracias. El cuartil 3. Y ya tenemos aquí el cuartil 2 o mediano. Va a salir a ser uno de los del examen. Profe, pero es Muy fácil, gracias. ya, aquí entre comparsa. 50, 60. Pues yo me hice unos rangos aquí de 40, 50, Es que esto 50 es para el mínimo y el graficar. máximo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el valor máximo? El mínimo, perdón, 47. Este valor mínimo, voy a ponerlo aquí de otro color. Naranjita puede ser. Este valor mínimo, que es 47, lo vamos a trazar. Y este mínimo es donde va a empezar un bigote. Mínimo. Mínimo. Y el máximo habíamos dicho que era 96, ¿verdad? Por aquí. Este va a ser el valor máximo. Aquí van a empezar y van a terminar los bigotes. En el mínimo y en el máximo. Van a empezar y terminar los bigotes, por decirlo así. Ahora, entre el cuartil 1 y cuartil 3 es donde vamos a dibujar la cajita. Solo, siempre va a ser así. O sea, para dibujar la caja ustedes ocupan el cuartil 1 y el cuartil 3. Lo que queda encerrado entre el cuartil 1 y cuartil 3 es el dibujito de la caja. El primer bigote llegaría hasta el cuartil 1 y el segundo bigote empieza del cuartil 3 hasta el punto máximo. Por eso seguro le llaman bigotillos, porque quedan así como unas rayillas, ¿verdad? No tiene forma. Bueno, ustedes se los imaginan. Ustedes se los imaginan. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos hacen falta, jóvenes? Bueno, en este caso los bigotitos, ahí, aunque no llegan hasta acá. El primero nos dio 36 y el segundo nos dio 92. Quiere decir que todos estos valores no los vamos a tomar en cuenta para la investigación. Y todos estos valores hasta 36 y después no los vamos a tomar en cuenta para la investigación. ¿Cuál es el valor mínimo? Ah, ¿Cuál es el valor mínimo? 47, 96. Así Pero, quedaría pero esa- si es necesario poner ese 36 y ese 90. Sí, siempre. Siempre, porque ellos son los que nos van a decir hasta dónde empezaría yo a analizar los datos y hasta dónde terminaría. Ahora, insisto, esa tablita, esa cajita ustedes la pueden hacer arriba de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Como si fuera un eje X. Yo le he quemado, ¿verdad? Y así es como se dibuja un gráfico de cajas con bigotes. ¿Y esto para qué sirve? Para interpretar cuartiles. Si ustedes quieren hacer una investigación y analizar que el cuartil 1, cuartil 2, por ejemplo, ¿qué representa esta parte, jóvenes?
que del 57 al 65 representa el 25% de los datos. O sea, si alguien sabe leer este gráfico de cuartiles, sabe qué significa un cuartil, es mejor representarlo en una caja. Claro está, sí, muchos prefieren representarlo en gráficos de barras o, ¿verdad? Es complicado porque nunca lo hemos dibujado hasta ahorita. Pero vean que es muy sencillo. Ustedes necesitan los 3 cuartiles. Prácticamente con esos 3 cuartiles ustedes dibujan la caja. Porque el máximo y el mínimo ya se los dan en los datos. Y aplicar el 36 y el 92 por si tienen que hacer un análisis de cuáles valores pueden incluir y cuáles no. Verán el análisis. O más bien puede ser que nosotros les pongamos a ustedes un grafiquito de esto si ustedes hacerle varias preguntas. Ajá. Profe, Sí. ¿qué es que, digamos, anticipan esos datos del 36 y 92? Es para determinar entre qué rangos yo voy a trabajar en investigación. O sea, valores anteriores a 36 no los voy a tomar en cuenta. Mis valores después del 92 los voy a tomar en cuenta para hacer un análisis de la investigación. Que me marcan ahí como los puntos de interés. Porque en este caso el bigote de la derecha llega hasta el 96 y ya queda hasta el 92. Sí, en este caso la investigación, según esta fórmula, no es relevante el 96. Según estas fórmulas. Pero por eso, porque ese bigote llega hasta el 96 y llega hasta el 92. No, llega hasta 96 porque 96 es el punto máximo. ¿Verdad? Los bigotes, no es que necesariamente el bigote termina ahí, sino los bigotes como lo que me dice, después de ahí no los voy a tomar en cuenta. Digamos, después del 92 no lo voy a tomar en cuenta, aunque la gráfica llega hasta el punto máximo. Digamos, esa lineecita. ¿Verdad? En resumen, chicos, ¿qué ocupamos? Cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, cuartil 3, el punto mínimo, el punto máximo. Con estos dos hacemos la caja, con estos dos hacemos, digamos, los bigotes, empiezan o terminan los bigotes, y con el BA y con el B es para determinar los datos que voy a trabajar en la investigación. Y nada más se colocan como unas lineecitas. A mí me gusta, algunos no colocan líneas, nada más colocan puntitos, pero a mí me gusta trabajarlo con líneas para ver exactamente dónde queda el valor en el eje X, ¿verdad? Decirle eje X sin el eje Y está raro, pero en realidad es un eje X. ¿Ok? Eso es todo, amigos. No, de gráfica de caja. Llamarlo ni allá por luz. No, estamos chiquitos, nos da chancecito de ver la desviación. Digamos la desviación rápida. Muy sencillo. ¿Puedo pasar ya, chicos? Sí, obviamente no me va a dar chance de ver un teoremita, entonces lo vemos antes de que termino de ver el tema y después. Tenemos este que sigue para la semana. Profe, Para hacer facturación de información. ¿El valor? ¿El orden? Sí, yo siempre les he mandado grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Y podemos venir como sea, profe, hoy que se podría dar un grupo anotar lo que ocupamos para hacer la Profe, No puede traer el formato. Chicos, ahí les puse las instrucciones bueno, no instrucciones, más que todo son como recomendaciones para exponer. profe, ¿podría hablar un poquito más? Tal vez puede ser bien, ¿y van a exponer los 5? ¿Perdón? ¿Van a exponer los 5? Los 5 grupos. No, las 5 personas por grupo. Tienen que exponer todos. Sí. Solo una compañera que está incapacitada, obviamente no, es justificable, pero de los demás sí, tienen que exponer todos. O sea, yo necesito realmente evaluar si todos participan y todos dominan la investigación, o sea, ¿me explico? Además, eso les va a ayudar a ustedes para desenvolverse. Por eso les puse unas recomendaciones, qué es lo recomendable cuando ustedes van a exponer, pues ahí les puse unas sugerencias.
¿verdad? Nunca traer esto así para leer, chicos, nunca. Se supone que si ustedes hicieron una investigación, ustedes saben los datos. Y las presentaciones son representativas. No me van a poner ahí un montón de texto, qué aburrido. Solo yo que pongo ahí porque tengo que poner ahí un montón de definiciones y todo. Profe, digamos, si uno interpreta los datos con gráficos, uno tiene que saber todos los datos uno por uno en el gráfico. Bueno, se supone que si usted hizo el gráfico, usted sabe de qué datos está hablando. Sí, pero digamos, saber que una persona dijo eso, otra persona dijo lo otro, o se puede Para eso es el dato, para interpretarlo, ¿verdad? El dato resume la obtención de los datos, de las observaciones. Entonces, y si ustedes ponen ese gráfico es porque ustedes saben de qué están hablando, ¿verdad? Formal, casual. Formar casual. No jeans, no tenis, no camiseta, no sandalias. Tampoco es que tienen que venir en corbata y en saco, ¿verdad? No, no. Profe, no tengo pantalón de vestir. Ya Bueno, no- un oscurito entonces. Sí, no, es que se me. Justamente me tenía Un jeans oscurito. Casualmente. No van a venir con uno todo desteñido, rasgado, No, ¿verdad? no. Ay, una vez me cuenta un amigo que fue en sandalias y en pantaloneta a exponer. No, Y yo, y lo dejó el profesor exponer así, un trabajo final. No, chicos, vea, para todo hay una ecuación. Las panties y las sandalias y para andar en la playa, en el parque. Pero es para que ustedes se vayan acostumbrando. Porque imaginen que ustedes lleguen a una tesis, cuando ustedes tengan que exponer una tesis, sí tienen que ir con ropa de vestir. Las mujeres no tienen que ir en sandalias, tienen que ir con zapatos cerrados. No con minifaldas, pueden ir con enagos, pero no con minifaldas. No, es que más bien al contrario, eso no, para el comité evaluador eso no da una muy buena impresión. Entre más sobrios y entre más sencillos y más sobrios vayan, más elegantes se van a ver. ¿Verdad? Mientras no sean tenis. Profe, vamos a otro tema la otra semana. Ah, Vamos al otro tema la otra semana. sí, vamos. Ven qué fácil que es. No sé qué. Ya ve, ya casi terminó. A las 9 termino. Bueno, a las 9 ya termino de ver temas. A las 9 nos vamos. ¿A qué hora sale? ¿Cuándo a las 9? 8:50. Ni yo que estoy tan cansada. Profe, es para que ustedes vean, se están Bueno, contando. vean jóvenes, este caso, este ejemplo ya viene pues dado. O sea, ya no les dieron a ustedes la tablita ni los datos, sino que ya les dieron los valores. Era nada más de graficar. ¿Ven? Entonces, ustedes ponen ahí los datos, chicos, de esta gráfica. Ponen los datos que hace falta y nada más lo completen, ya está graficado. Nada más que interpreten esa gráfica. Este ejercicio sí tienen que construir la gráfica. Pero vean que aquí no les estoy dando una tablita de frecuencia, les estoy dando un valor de datos específicos. Entonces lo hacen con las formulitas sencillas de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Estamos de acuerdo? Podrían ser edades. Para ir. Sí, o calificaciones, como quieran ver. Ahora sí viene esta formulita pequeñita, que corresponde a la desviación cuartil. La desviación cuartil es la mitad del rango intercuartil. El rango intercuartil era el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿cierto? Y la desviación cuartil es ese rango, pero dividido entre 2. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes les dan una lista de datos. Les piden que calcule el rango intercuartil y la desviación cuartil. Si les piden por el rango intercuartil, cambiar aquí un toquecito el color. El rango intercuartil, ¿cuál era la formulita? Q3 menos Q1. Es decir, van a ocupar averiguar el cuartil 3 y el cuartil 1 de esa lista de datos. Primero, esa lista de datos tiene que estar ordenada, ¿verdad? Entonces tenemos que ordenar. Y una vez que hayan el rango intercuartil, tienen que averiguar la desviación cuartil, que es el rango intercuartil entre 2. Este sí lo vamos a dejar con Q porque yo les voy a poner la formulita, ¿verdad? O sea, ahí se entiende que es desviación cuartil. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, jóvenes? Chicos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ordenar los datos, porque no están ordenaditos, ¿verdad? Tenemos el 15, va de primero. ¿Cuál sigue?
Ah, no, sí están ordenados. Ay, perdón, yo pensé que no estaban ordenados. Ya se los ordené. Ah, sí, también. Sí, sí. Ok, vamos a hallar el cuartil 3 entonces, que sería 3 por n más 1 entre 4, ¿verdad? Y ese sí se usa así. ¿Por qué voy a usar eso? Porque no tengo la Porque no tengo frecuencias acumuladas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 3 por n, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿verdad? Son 12 datos. 12 más 1 entre 4. Recuerden que esto es lo que me da la posición. ¿Cuál posición me da aquí, chicos? No sé. 9,75. Es decir, está en la posición 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está aquí. Entre 31 y 31. 31 más 31 dividido entre 2. 31. Entonces tenemos que el cuartil 3 da. Bueno, es una manera rápida de sacarlo, ¿verdad? Cuartil 3 da 31. ¿Ok? Vamos con el cuartil 1. El cuartil 1 es n más 1 dividido entre 4. Cuartil 1 sería 12 más 1 dividido entre 4. ¿Cuánto les da esto, chicos? 3,25. Muy bien. Quiere decir que está en la posición 3 y 4. Uno, 2, 3 y 4. 26 más 28. Dividido entre 2, 27. Entonces tenemos que el cuartil 1 es 27. ¿Ok? Y ahora sí, chicos, podemos entonces aplicar la formulita del ¿cómo se llama? Del rango intercuartil, que sería 31 menos 27. Esto nos va a dar 4. Ese es el rango intercuartil. Ahora, la desviación cuartil sería el rango dividido entre 2. Entonces, la desviación cuartil sería el rango, que es 4, dividido entre 2. La desviación cuartil sería... Es nada más sacar los cuartiles y aplicarles esos divertidos. Claro, tienen que dominar estos conceptos: rango intercuartil, desviación. Desviación. ¿Es no todo? No, sí. Falta mucho. Espérense. Deben ver nada más medidas de variabilidad y ya. No, otra mano, por favor. Me va a decir, yo estoy haciendo examen, yo no sé qué estoy haciendo. Aquí voy, pero... Me faltan las medidas de variabilidad, que es la varianza y la desviación estándar. Le prometemos que hacemos los El coeficiente de variación. Sí, pero por si por mí vienen hasta las 9:30. Mencionando en tal. No, dejemos ver este temita y les dejo nada más la Profe, ya. Pero no siento que se está grabando la clase. ¿sí? Sí, Ya que lo doy por visto después, ¿verdad? Ok, chicos, vean. Las medidas de variabilidad son, hay dos, que están las absolutas y las relativas. Las medidas de variabilidad se refiere a que los valores son distintos unos de otros. En términos generales, la variabilidad o dispersión de los datos, o sea, cómo varían o cómo se dispersan esos datos que tenemos en los datos recolectados. Dice que es el grado en que los valores de una distribución o serie numérica tienden a acercarse o a alejarse. Eso se llama variabilidad, cuando los datos se acercan o se alejan a un dato específico o a un promedio específico, ¿verdad? Tal vez. Las medidas de variabilidad hemos visto algunas y entre ellas están las medidas de dispersión absolutas y las medidas de dispersión relativas. Las absolutas pueden ser el recorrido,
ahorita vamos a hablar del recorrido, la desviación cuartílica, la desviación semicuartílica, la desviación media, la desviación estándar y la varianza, que es lo que vamos a ver hasta luego, la varianza. Las medidas de dispersión relativas se expresan con porcentajes, por eso se llaman relativas, ¿se acuerdan? Bueno, habíamos visto dos en relativa, la relativa decimal y la relativa porcentual, pero en este caso para variabilidad se representan con porcentajes y la de mayor importancia es el coeficiente de variación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pues vamos a empezar con esta, con las absolutas. En las absolutas vamos a ver lo que es el rango, recorrido o amplitud total. Cualquiera de esas tres palabras es lo mismo, chicos. Rango, recorrido o amplitud total. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. ¿Ven qué sencillo? O sea, si yo quiero hallar el rango de una serie de datos, o el recorrido de un conjunto de datos, o la amplitud total, no la amplitud de cada clase, la amplitud total de todos esos datos es tomar el valor mayor y restarle el valor menor. Entonces, de los datos siguientes determinemos el rango. Por ejemplo, el rango en los datos de la serie A sería el valor mayor, vamos a poner la formulita, el valor mayor, el valor máximo, menos el valor mínimo. Es decir, 10 menos 1. Quiere decir que el rango, la amplitud o recorrido total de esa serie de datos es 9. Eso es para el rango de la fila B. Si estuviéramos averiguando el rango de la serie de la serie A, perdón, de la serie B es igual. ¿Cuál es el valor máximo? Bueno, aquí casualmente dio igual, ¿verdad? Pero vean que los datos son diferentes, ¿verdad? Casualmente dio lo mismo. Quiere decir que la amplitud de esta serie, la amplitud total, no la amplitud de cada clase, la amplitud total de los datos es 9. ¿Ok? Aquí yo traía otro ejemplo. Pero no lo traía escrito, voy a escribirlo un momentito. ¿Ok? En el ejemplo 2, vean, no me están preguntando por el rango, sino que me están preguntando ¿qué grupo tiene las edades más dispersas? Entonces me dicen que el grupo A están las edades 15, 22, 18, 17, 18, 19 y 21. Por ejemplo, si fuera un grupo de ustedes como estudiantes, el grupo A todos tienen esa edad. El grupo B tienen las siguientes edades: 9, 16, 18, 21, 17, 24 y 23. Entonces no me están preguntando por el rango intercuartil ni nada de eso, ¿verdad? Me están preguntando por cuál es el grupo que tiene las edades más dispersas, o sea, más alejadas, o sea, hay mayor diferencia de edad. Entonces, cuando ustedes les están preguntando por la dispersión mayor, o la mayor amplitud, o el rango más amplio, o el recorrido más amplio, son sinónimos, les están hablando entonces de variabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué formulita vamos a aplicar? La del rango, que es muy sencilla, nada más hacer la resta, ¿verdad? Entonces, si hacemos la resta de la, voy a hacerlo aquí con otro color. Ajá, correcto. Entonces, el rango de las edades de A sería 22 menos 15, ¿verdad? Eso nos da 7. O sea, quiere decir que anda una dispersión de 7 años aproximadamente. Y el rango del grupo B, 24 menos 9, ¿verdad? Esto les va a dar 15.
Entonces, ¿qué grupo tiene mayor dispersión en sus edades? El. Entonces, la respuesta, porque como esto es una pregunta, tienen que colocarlo como un problemita, ¿verdad? El grupo que tiene las edades más dispersas es el grupo B. Y nunca les dijeron rango, ¿verdad? Simplemente era de analizar qué era lo que tenían que averiguar. Cuando les hablan de dispersión, amplitud total, recorrido o rango, tienen que averiguar el rango. ¿Estamos? Eso es todo, ¿verdad? Dejémosla hasta acá. La otra semana vemos varianza y desviación estándar, porque eso es una formulita nueva y son muy larguísimas. No, yo creo que eso se puede hacer con la calculadora. ¿Sí? Sacar el promedio, la varianza, la desviación estándar. Sí. Esto yo lo hacía así en el cole. Sí. Yo no lo enseño con la casa, ustedes ven que quizás no usan la casa, pero si gustan hacerlo, No, es que por eso me acuerdo, digamos, es que me han enseñado y siempre la aplicaba en la calculadora.